Compartiremos hoy la palabra del Señor, ser iglesia, refugio en el camino. Ese tema queremos en esta mañana predicar y anhelo que sea de bendición para tu vida. Y quisiera leerle parte de dos salmos, el Salmo número 9, versículos 9 y 10, que dice la palabra del Señor lo siguiente. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y el otro salmo que quiero compartir es el Salmo 46, versículo 1 al 7. Y la palabra del Señor allí dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblan los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios brindará su ayuda. Se agitarán las naciones, se tambalearán los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta palabra nos invita a pensar sobre el refugio. Es muy interesante este concepto de refugio, que en su construcción de la palabra, en su origen de la palabra, era un lugar, el refugio era un lugar protegido donde uno se retiraba por la parte de atrás, era una especie de salida secreta frente a los problemas, frente a los peligros. El refugio era como la salida trasera de una casa que te llevaba hacia un lugar más seguro. Esa es la imagen de la construcción de la palabra refugio. Cuando hablamos de refugio, a veces podemos pensar en alguna cuestión que tenga que ver con la construcción, con lo edilicio, pero no siempre un refugio tiene que ver con un espacio edilicio, físico. A veces tiene que ver con un espacio emocional, espiritual. Es decir, el refugio no es solamente un lugar físico, sino también un espacio espiritual, emocional. El refugio es un lugar de auxilio frente al peligro, es un lugar de amparo, es un lugar donde nos podemos sentir resguardados, protegidos. Por eso que el refugio sirve para sentirnos cuidados. Estuve leyendo sobre el tema del refugio y bueno, lamentablemente por el tiempo de guerra que viven especialmente en guerras permanentes como en los sectores de Oriente, allí vemos que hay muchos refugios para los que han sido despojados de sus lugares producto de la tierra, producto de las guerras, producto de la avaricia y el egoísmo de las naciones. Y esto hace que haya multitud de personas deambulando, buscando un lugar mucho más seguro. Niños y niñas caminando sin sus familias que han quedado muertos frente a bombas que han detonado en sus casas, en sus tierras. Y la ONU tiene 3 tipos de refugio. Fíjense qué interesante para pensar esto en relación al refugio que es nuestro Dios como iglesia. Estos 3 tipos de refugio que tiene la ONU, tiene uno que es el más inmediato, el de emergencia.
que frente a situaciones de, de emergencia haya algún lugar donde uno puede encontrar un primer amparo, donde uno puede sentirse cobijado. Este tipo de lugares uno está temporariamente, muy cortito el tiempo. Es casi como una carpa donde uno recobra fuerza, donde uno se alimenta, pero sigue camino. Es decir, el primer refugio que tiene la ONU son esas carpas de los primeros auxilios, de la primera renovación de esperanza y fuerza. El segundo tipo de refugio que tiene la ONU son aquellos que le llaman de transición, que allí uno va y está un tiempo más alargado. No es que va una primera atención y sigue, sino que ya se queda un tiempo hasta que pueda reorganizarse, rever su horizonte, ver qué va a hacer, un tiempo donde esa transición le ayude a calmar sus ansiedades, a sanar sus heridas, a restablecer su sustento de alimento, a guarecerse junto con su familia si le ha quedado, ¿sí? A establecer los lazos nuevamente como para seguir adelante. Es decir, ese segundo refugio tiene la capacidad para albergar mucho más tiempo y entonces ya no es una mera carpa, sino que tiene una construcción un poco más firme, de tal manera que pueda soportar distintos momentos climáticos de frío o de lluvia, y de esta manera pueda albergar no solamente a unas personas, sino que tiene también como subdividida adentro para albergar a más de una persona y a más de una familia. Entonces tiene el primer tipo de emergencia, el segundo tipo más de transitorio, y el tercer tipo de refugio que tiene la ONU es uno que le llaman el duradero, es decir, algo que uno va a permanecer muchísimo más tiempo, inclusive puede permanecer hasta años en ese lugar. Ya tienen casi la construcción de una casa liviana, de una casa de material blando, que puede resistir las inclemencias del tiempo, frío, calor, que puede resistir las distintas situaciones de contexto y que permite allí que se puedan reunir una o más personas, hasta más de una familia inclusive. Esto hace que allí uno se pueda restablecer mejor en su forma física, emocional, ¿sí? Que pueda sentirse más contenido, auxiliado en esa situación y rever qué va a hacer con su futuro, cómo va a seguir construyendo su vida hacia adelante, dado que todo lo que tenía ya no lo tiene más. El lugar donde vivía, su tierra, sus propiedades, sus bienes, no quedó nada. Y muchas veces llegan allí solamente con, como se dice, con lo opuesto. Pensaba en estas tres imágenes que tiene la ONU de hablar de los refugios. Y creo que muchas veces la iglesia puede pensarse también de esta manera. De estas tres maneras de ser refugio. ¿Puede haber más? Sí, seguro. Pero al menos de estas tres maneras de ser refugio. Un refugio para momentos de emergencia, donde por alguna situación crítica que estamos viviendo, nos sentimos como golpeados, desestabilizados, y necesitamos algo como de primeros auxilios, un refugio de primeros auxilios, algo que nos vuelva a inyectar fe, algo que nos vuelva a inyectar confianza en el Señor, algo que nos haga sostenernos en medio de esa situación difícil que estamos viviendo, que puede ser muy pasajera, pero que nos golpeó de tal manera que necesitamos el auxilio de ese refugio. Como iglesia tenemos este desafío de atender esa emergencia
y de acompañarnos en esa emergencia, sabiendo que va a durar poco tiempo y que la persona nuevamente luego, después de esa situación, sigue emprendiendo su camino en pos de Jesús, en pos de seguimiento de Cristo. Ese lugar de emergencia, si no estaría, uno quedaría como a la vera del camino, uno quedaría como desinflado, tirado allí, sin fuerzas para seguir, y esa primera herida luego se transformaría en un dolor más profundo, porque sentiría el abandono, sentiría casi a veces el desinterés o la indiferencia. Aquí, como un primer auxilio de refugio, la iglesia puede dar ese abrazo espiritual, ese cariño, esa contención, ese, ese primer auxilio que permita reforzar su corazón, renovar su fe y seguir adelante. La segunda posibilidad es cuando necesitamos un, una mayor fuerza en ese refugio. Necesitamos que el Señor siga bendiciendo nuestra vida y en esa bendición encontramos que el refugio de tránsito donde podemos permanecer más tiempo, porque tenemos una herida más profunda, porque tenemos un dolor que nos aqueja de mucho más tiempo, porque nos sentimos en una situación de peligro y de inestabilidad, y ahí necesitamos que el Señor sea ese refugio, pero no de emergencia, sino donde podamos pasar un tiempo allí. La imagen que se me viene bíblica también la del buen samaritano, que no necesitó solamente el auxilio de la emergencia, sino que necesitó reponerse allí en el mesón, allí donde estaba, lo dejó el samaritano para que se terminara de recuperar. ¿Sí? Es un lugar donde necesita más tiempo para recuperarse, porque las heridas de la vida han sido tan fuertes que no es que es un primer auxilio y sigo adelante, sino que necesito un lugar para volver a llenarme de esperanza, necesito un lugar para volver a llenarme de Dios, necesito un lugar para que Dios empiece a cicatrizar aquellas heridas que están todavía abiertas, para que la fe empiece a apasionarme nuevamente y poder levantarme y seguir caminando tras de Jesús. Y la iglesia también ofrece esa gracia de refugio, que puede permanecer más tiempo. Ya no es una emergencia, es algo más transitorio, porque necesito más tiempo para curar esas heridas. Y como iglesia también tenemos que poder ofrecernos de esa manera. Como iglesia también tenemos que ser refugio de esa manera. Y quizás la última imagen que veíamos de refugio, esto que tiene mayor duración, es cuando nos sentimos plenamente desgastados, debilitados, casi sin fuerza, sin esperanza. Recuerdo varios textos bíblicos donde el apóstol Pablo una y otra vez dice que se sintió con falta de esperanza, que sintió que cuando vino Tito volvió a consolarse su corazón, momentos donde él vivía muy angustiado, muy solitariamente. Aún sabiendo que Dios estaba, necesitaba ese calor de los hermanos, ese calor de la comunidad, esa presencia de Dios que se ve a través de los rostros de aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y a veces necesitamos reponernos más tiempo. No es ni una mera emergencia, ni un lugar transitorio como el mesón. Es un lugar donde necesitamos estar más tiempo para seguir avanzando. Porque aquellas cosas que nos han pasado en la vida, esos golpes que hemos recibido, ¿sí? Esas vivencias que hemos tenido, esas experiencias dolorosas que hemos sufrido, hacen que nuestra vida necesite más tiempo para recuperarse. Y también la iglesia
es ese refugio. No es un refugio de una sola manera, es un refugio que puede atender según la necesidad de las personas. No es un refugio que te da un solo combo y si no pasas dentro de ese combo, no te puedo dar nada. La iglesia es ese refugio que puede atender tus distintas necesidades en tus distintos momentos, frente a tus distintas situaciones de vida que has pasado. Por eso es muy importante pensar la iglesia con esta linda metáfora de refugio, porque no es algo estanco, no es algo que es de una sola manera, es el refugio de vida en Cristo para tu vida. Es el refugio que atiende a la necesidad según cómo vos estás, que no te dice cómo tiene que ser tu necesidad, sino que ve tu necesidad y ve cómo te puede ofrecer mejor refugio. Es allí donde la iglesia se acerca a la persona y no la persona a la iglesia. Es allí donde la gracia se extiende hacia la persona y no es que uno anda buscando la gracia, porque Dios siempre dio el primer paso, Dios siempre mostró primeramente su amor. Fuimos nosotros enamorados por ese amor de Dios, fuimos nosotros agraciados por esa gracia de Dios. Este refugio que podemos ser como iglesia quiere atender tus distintas necesidades, sean de emergencia, sean transitorias o sean aquellas que duran más tiempo. Porque sabemos que los golpes de las vidas son fuertes, porque sabemos que las consecuencias que muchas veces tiene una vida que no vive de acuerdo al Señor son dolorosas. Pero Dios siempre tiene sus puertas abiertas de su refugio para atender tu necesidad. Y nosotros como iglesia somos ese rostro visible, esas manos visibles de Dios, atendiendo a aquellos que tienen necesidad. Claro, decía que el refugio no es algo estanco, porque no es que uno a veces necesita el refugio una sola vez en la vida. A veces necesito en el transcurrir de la vida, en el caminar de Cristo, necesito que Dios me refugie de manera rápida, de emergencia, casi como llamando al 911. Otra vez necesito quedarme en ese refugio algunos días y otras veces unos meses. Pero lo más importante de todo es saber que Dios es nuestro refugio eterno. No está medido por el tiempo cronológico. El refugio de Dios está cada vez que lo buscamos. Y como iglesia nosotros somos portadores, somos parte de ese refugio de Dios. Hacemos visible ese refugio de Dios. Nuestro anhelo como iglesia metodista en Arroyito, ¿sí? Aquí en Rosario, es que vos puedas sentir a esta iglesia como parte de tu refugio de Dios, que alimenta tu vida, que da sustento a tu vida, que ayuda a sanar tus heridas, sean de emergencia o sean aquellas que tienen mayor duración de recuperación. Que puedas sentir que tu vida puede tener nuevamente futuro en Dios. Como iglesia nosotros queremos compartir esto. Por eso, no dudes en comunicarte con nosotros, iglesia, a través del grupo de oración, a través de los distintos medios que nosotros ponemos habitualmente para que se comuniquen con nosotros, teléfono de los pastores, los distintos links que tenemos de contacto. Hay muchas maneras. Hay un movimiento que implica primeramente el tuyo. Dios está cerca. La iglesia quiere acompañarte. Pero es necesario a veces que vos extienda tu mano para que veas esa sanidad, esa compañía, esa fortaleza
que como iglesia queremos hacer en el nombre de Jesús. Por eso, no dudes en este día, en esta semana, si estás atravesando situaciones de emergencia, si estás atravesando situaciones donde necesitas mayor tránsito en el refugio o algo mucho más duradero, ¿sí? No dudes de que en el Señor, vas a encontrar ese refugio eterno. Y nosotros como iglesia seremos esa cara visible. Para finalizar, el Señor nos llama a ser una iglesia que refugie a aquellos que están heridos, golpeados, aquellos que han perdido la fe, que están sin esperanza, aquellos que están agotados y cansados. Y anhelamos que en esta semana, cada día, podamos ser rostro de Dios, mostrando ese refugio para aquellos que lo necesitan. Que el Señor añada su paz y su bendición a esta parte. ¿Oramos? Querido Dios y buen Padre, queremos bendecirte, Señor. Queremos darte muchas gracias. Porque vos eres nuestro refugio eterno, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y porque podemos encontrar, Señor, por tu gracia, hermanos y hermanas que nos dan ese sentido de refugio, de protección, de cuidado, que sustentan nuestra vida. Y que por el mover de tu espíritu, vemos, Señor, tu sanidad, tu renuevo. Gracias, Señor, porque podemos testificar esto como iglesia. Y gracias, Señor, porque nos das el privilegio como iglesia de servir de esta manera. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu gracia, tu refugio a otras personas. Sabemos que lo necesitan. Y que hoy, Señor, podemos de esta manera mostrar tu misericordia, tu amor. Podemos mostrar, Señor, a otros, Señor, que vos eres cobijo y cuidado para nuestra vida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.